en todo momento. Nosotros podemos tomar su palabra. Podemos recibir sus promesas. Podemos poner fe en lo que Dios dice va a pasar. Son para ti y para mí estas promesas, hermanos. Estas promesas no fueron gratis. Fueron pagadas en sangre. Nosotros recibimos el derecho de participar de estas promesas por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos llamados hijos de Dios. No solamente somos su pueblo, somos sus hijos. Si Dios salvó al pueblo de Israel aún sin la venida de Jesús, ¿cuánto más ahora que hemos sido participantes de esta gracia que viene por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más ahora que tenemos la misma vida de Dios morando dentro de nosotros? No dejes, hermano, que el enemigo te mienta. No dejes, hermano, que el enemigo te quite esta esperanza que tenemos. No te caigas por sus mentiras. No tropieces por sus mentiras. Lee la palabra de Dios. Ve lo que te dice. Miren lo que dice 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Las promesas de Dios son sí. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores. Es una promesa, sí. La palabra de Dios nos dice que el pecado no reinará sobre nuestras vidas. Esa es una promesa, sí. La palabra de Dios nos dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esa es una promesa, sí. Y no solamente sí, pero dice, y en Él, amén. Esa palabra amén, cuando decimos amén, estamos diciendo así sea, así es, así será. No es solamente una palabra que usamos para terminar la oración, sino es algo que nosotros estamos diciendo que así va a ser. Es una palabra de fe cuando decimos amén. En Jesús son las promesas de Dios, sí y amén. Nosotros como cristianos estamos en Jesús, dice la palabra de Dios. Entonces, terceramente, hermanos, porque la palabra de Dios, las promesas de Dios en Cristo son sí y amén, nosotros debemos estar diariamente en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que testifica de Jesús. Es la palabra de Dios que testifica de Jesús. En el libro de Juan capítulo 5, Jesús tiene un encuentro con los fariseos. Vemos que los fariseos no querían aceptar por nada a Jesús. Y vemos que estos hombres, hermanos, son hombres que aún en su hipocresía, ellos conocían la palabra. Los judíos tenían una práctica que todo joven tenía que memorizar los 5 libros del Pentateuco. Tenían que memorizar el Torá, necesitaban memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Todo hebreo. Entonces, los hebreos, los judíos, eran un pueblo que realmente conocían la palabra de Dios. Ellos tenían reverencia a la palabra de Dios. Sin embargo, miren lo que Jesús le dice en este encuentro que él tiene con ellos. Miren en el libro de Juan, capítulo 5, empezando versículo 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son
las que dan testimonio de mí. Jesús hablando a los fariseos, hombres que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús le dice, la palabra de Dios no está morando en ti. La palabra no mora en vosotros. ¿Sabes qué, hermano? Hay algo bien importante. Hay una diferencia bien grande entre la palabra morando en nuestra mente y la palabra morando en nuestro corazón. Tú puedes memorizarte versículos y escrituras, pero si no la llevas en tu corazón, no te sirven. El salmista dice, guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es en el corazón donde tenemos que guardar y llevar la palabra de Dios. Yo conocí un joven que estaba estudiando para ser un ingeniero biomédico. Y él, durante un tiempo, era parte de un grupo y leyó la Biblia completamente de Génesis a Apocalipsis. Y yo le había preguntado, y en este tiempo realmente no era un cristiano firmado, y le pregunté qué fue su experiencia. Y me dijo realmente que no recibió nada, no lo pudo entender. Y es porque, hermanos, la palabra de Dios es para el corazón. Sí es también para la mente, pero es el corazón donde debe de entrar y penetrar. Esas las escrituras que vemos que aprendemos de Jesús. Y estos hombres no tenían la palabra de Dios en su corazón. Y Jesús dice, son las escrituras, ustedes creen que en las escrituras tienen vida eterna, sin embargo son ellas las que testifican de mí. Es las escrituras donde nosotros aprendemos de la deidad de Cristo. Es donde aprendemos de su propósito, de la razón por qué Cristo tuvo que venir a morir. Hay muchos cristianos o personas que se llaman cristianos que no conocen lo que es el Evangelio. Qué terrible es una persona llamarse cristiana, sin embargo no conoce la verdad básica, cuál es el fundamento de todas las escrituras. La razón por qué Cristo tuvo que venir a morir. Y cuando Jesús aquí refiere a las escrituras, no solamente está hablando del Nuevo Testamento, pero particularmente está hablando del Viejo Testamento, porque este tiempo todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Y esto es algo bien importante, hermanos, porque la llave para entender el Viejo Testamento está en Jesús. Cuando tú empiezas a leer el Viejo Testamento buscando a Jesús, tú vas a ver que las escrituras te van a abrir a ti en una manera que tú nunca has visto. Vas a encontrar el Evangelio en todo libro de la Biblia. En todo libro del Viejo Testamento vas a encontrar que Dios había ahí escondido la verdad de lo que Dios ya nos quería enseñar, del Evangelio, de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Vas a ver que Dios todo el tiempo quería enseñarnos que tanto nos ama, que tan profundo Él iba a ir para salvarnos. Y la razón por qué muchos se están siendo engañados por Jesús, un falso Cristo, en estos días de mentira, es porque no están leyendo su palabra, no están leyendo la Biblia. El único lugar que ellos reciben de la palabra es en el púlpito. Pero donde nosotros tenemos que practicar nuestra relación individual es privadamente, diariamente con Dios. Es algo individual. Un pastor no te puede dar a ti una relación con Dios. Un pastor te puede predicar, te puede dar una buena palabra, pero tiene que ver nosotros. La responsabilidad es de nosotros para diariamente buscar de Dios y cultivar una relación con Él.
Porque va a haber momentos, hermanos, donde no vas a tener a alguien al lado. No vas a tener un pastor al lado. No vas a tener un amigo, que vas a estar solamente tú. Y a ese momento tienes que pararte sobre la palabra de Dios. Y es verdad, como había dicho, que tú puedes leer la palabra de una manera académica, intelectual, pero no vas a encontrar a Jesús. Y la razón es por lo que dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que tú puedes leer algo intelectualmente y no recibir nada de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, las cosas del Espíritu, al hombre natural le son locura. Una persona que no ha sido convertida, una persona que no ha nacido de nuevo, no va a poder entender la palabra. Lo va a leer como un libro cualquiera, pero este es un libro espiritual. La palabra nos enseña que la palabra de Dios es viva. No es un libro muerto. Es una palabra que nos da luz. Es una palabra que nos da fuerzas espirituales. El hombre natural le es ciego a esta palabra. Pero el corazón que ha sido transformado por medio del poder de Dios quiere conocer a Jesús. Tiene una sed para conocer a Dios. Igual como un bebé recién nacido, constantemente tiene hambre para su leche. Igual el cristiano que ha nacido de nuevo debe de tener un hambre para la palabra, para conocer a Dios. Tal vez tú dices esta noche, hermano Javier, yo he sido un cristiano por muchos años, pero recientemente la palabra de Dios no tiene el mismo efecto que tenía antes. Es como un cuchillo que ha perdido su filo. Se me hace aburrido. La verdad es que a veces pasamos momentos que tenemos como estamos un poquito seco espiritual. Pero en esos momentos nosotros tenemos que clamar a Dios y decirle, Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Enséñame a Jesús. Abre mis ojos por medio de tu Espíritu Santo para ver el resplandor de Cristo en tu palabra. Déjame conocerte, Señor. Habla a mi corazón. Necesito que reavives mi espíritu. Necesito que me des esa hambre para tu palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las promesas de Dios son en Él sí y amén. Por medio de sus palabras, las Escrituras, tenemos nosotros esperanza. Y en ellas recibimos el testigo de Jesús, el testimonio de Jesús, cual necesitamos todos los días para caminar como Él y saber quién es el Jesús verdadero, porque la Biblia dice que en los últimos días se levantarán falsos cristos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Amén. Déjeme volver hacia atrás a la frase que usó el hermano Javier. Eres lo que comes. Esto se refiere a la condición de su salud.
De la misma manera,